Muy bien. Bueno, ustedes saben que este primer lunes de la Oestergel 2009 inicia nuestro año docena, ¿no? Vamos a transitar este año los 12 años de la Oestergel. Y hoy vamos a tratar uno de los temas más calientes, que es la madre de todas las batallas, la batalla por la ley de radiodifusión, que tiene otro nombre, se llama Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque es de la era de la convergencia tecnológica. Pero yo estaba viendo el video de Cacho Scarpati y pensaba en la estética de los 70, y decía, esa estética no es de gajo, esa estética es la estética que hizo el grupo de Cine Liberación, el grupo de Gerardo Vallejo, de Pino Solana y de Octavio Argentino, que hoy está con nosotros. Bien, vamos a empezar con el maestro a tratar este tema. Octavio es un hombre muy conocido, muy admirado por nosotros, cuando no lo conocíamos, y después cuando lo conocíamos lo admiramos más, y es uno de los referentes nuestros, por supuesto, no solo en el tema de la ley de radiodifusión, sino en todo lo que significa la batalla cultural con el incendio. Así que bueno, inicia esta noche y lo escuchamos con suma atención. Bueno, gracias por esta invitación. Uno se siente un poco inhibido después de ver lo que ha ocurrido con compañeros militantes, con los cuales se inauguraron hoy póster o afiches que tienen que ver con la preservación de una memoria de las luchas populares en nuestro país. Y después de asistir y escuchar esos ejemplos de vida, resulta también un poco casi fuera de lugar entrar a hablar de una ley de radiodifusión, aun cuando este es el tema que nos convoca. Por un lado, quiero destacar el hecho de que en vez de una ley de radiodifusión haya una ley de servicios de comunicación audiovisual, porque este término de lo audiovisual realmente es un término nuevo, o no tan nuevo, si uno recuerda que en el año 88, con alguno de ustedes que a lo mejor está por acá, pienso Añón, pienso a Martín García, en noviembre del 88 hicimos el Foro Nacional del Audiovisual, donde más de un centenar de gente que venía del cine, de la televisión y el video, elaboró un documento donde fijaba pautas y propuestas para una política, creyendo que el futuro gobierno, el próximo gobierno de Carlos Menem, iba a cumplir las cosas que no ocurrió. Pero de cualquier manera, este concepto del audiovisual trataba de aunar las experiencias que venían del conjunto de las industrias, de la televisión, del cine y del video, que en ese entonces no tenían la integración o la articulación que hoy todos ya conocemos. Entonces, por un lado, saludar eso, y por otro lado, el hecho de que exista dentro de la democracia un proyecto de ley en un campo de la cultura, como es el de los medios de comunicación audiovisual, que es un tema, si no nuevo, es bastante insólito en la historia de nuestro país, dado que desde los años 50 en adelante la mayor cantidad de leyes que rigieron a los organismos de cultura y de medios de comunicación los hicieron las dictaduras militares, desde la creación del Fondo Nacional de las Artes, desde la ley de cine de Onganía del año 68, la ley del libro que rigió varios años en este país, también por la dictadura, y la ley de radiodifusión de la dictadura de Videla y demás. Leyes que se hicieron no casualmente cuando estaba por concluir
un gobierno militar y se abrían otras instancias que podían ser democráticas y que asustaban a los agentes principales de esos sectores, que estaban a su vez muy vinculados con el poder militar, por lo menos sus figuras más ilustres y conocidas, y entonces trataban de aprovechar lo poco que le quedaba al gobierno militar para que rápidamente se sancionasen esas leyes. Esta que estamos hoy planteando a nivel de proyecto no se da en un régimen dictatorial, sino en un proceso democrático, y pienso de que es un avance significativo, como lo es el hecho de que se esté debatiendo y discutiendo en distintos lugares del país, en distintos sectores, con agentes que tienen que ver con empresarios, técnicos, artistas, creadores, intelectuales, y también que vaya llegando a la población en general. En este sentido creo que hay que festejarlo, pero tampoco hay que tener un optimismo total, por dos razones. El otro día leía a Liberty diciendo: este tema de la ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, importa fundamentalmente a un sector de la sociedad, al sector más crítico, al sector más progresista, al sector que quiere un cambio realmente en la comunicación y la cultura. Pero no nos engañemos, decía él, y yo casi lo comparto, a la mayoría de la población todo esto le importa un pito. Eso lo decía y lo escribió en una columna. Si no hay conciencia de eso, de que al conjunto de la población todavía esto no le ha llegado, evidentemente nosotros avanzamos en el proyecto y creo que es muy importante que lo hagamos, pero al mismo tiempo ver la carencia que hay para relacionar lo que tiene que ver con un sistema de comunicación que hay que instalar entre los argentinos para que esto se arraigue realmente en el sector más importante, que no son los medios, sino la sociedad, el pueblo argentino. En este punto, hablar técnicamente del proyecto me excede y no creo que sea el lugar, porque hemos venido hablando de estos proyectos desde hace más de 10, 15 años. Martín García ha estado en infinidad de eventos de este tipo, los otros compañeros que están por acá también, pero yo sí saludo los cambios revolucionarios, entre comillas o sin comillas, que de alguna manera están presentes en esta ley, donde por primera vez existe la vocación de articular de manera integral todos los medios de comunicación audiovisual, que cada vez son más complejos, que cada vez son más difíciles de entender y de manejar, pero que requieren para el Estado y para la sociedad políticas y estrategias claras si es que pretendemos que estos medios sirvan a la educación, a la cultura, al sano entretenimiento y al desarrollo nacional. La ley también contempla la participación de la participación. Si no grito, yo creo mucho más en la comunicación gestual y oral que en todas las otras comunicaciones mediadas por las tecnologías. Creo que es la más importante. Primero porque la gestual es la primera del hombre, la oral la posterior, y cuando hay comunicación oral cara a cara siempre hay un nivel de confiabilidad que no existe ya cuando aparecen los elementos tecnológicos, por más que uno tiene que utilizar. Voy a seguir hablando entonces, aunque la cámara no lo registre, lamentablemente, o no lamentablemente. Y lo que quería decir entonces, en cuanto a la ley esta que se está tratando de instalar en el Congreso, los aspectos positivos que son conocidos, creo, por la mayoría de ustedes, o todos ustedes, tanto como yo, que tienen que ver con una participación federal, en el sentido de que las provincias tengan también su propia capacidad productiva de contenidos para contribuir a la diversidad cultural que enriquece a una nación, para que las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de todo tipo, tengan su propia capacidad productiva y de divulgación. El tema del incorporar por primera vez una ley, la preocupación por la infancia y la juventud, a fin de crear un consejo asesor para los contenidos que tienen que ver con la formación de las nuevas generaciones en Argentina. Paradójicamente, los medios audiovisuales
son los que menos políticas educativas tienen para desarrollar un sentido crítico de lo que el chico está, o el niño o el joven está viendo en la televisión o en todos los otros medios audiovisuales. Entonces hay una recepción acrítica, cuando si fuese crítica, porque hay una formación previa, uno recibe lo que cree conveniente y rechaza aquello que no le sirve. Un medio siempre trabaja sobre la base de un comunicador que propone y un receptor, la gente, el usuario que dispone. Yo no soy yo en este momento, son las imágenes que ustedes están haciendo de mí. Los que disponen son ustedes y no tanto yo. En consecuencia, derivar la preocupación hacia la gente, hacia la sociedad, hacia las nuevas generaciones me parece más importante como preocupación política que derivarla hacia los funcionarios, los empresarios, los partidos políticos, más aún en la sociedad. Hago este discurso y no estoy en campaña política, confieso, entonces me río un poquito cuando me aplauden, porque no estoy buscando tanto el aplauso, sino algunas reflexiones que surgen de la experiencia personal. Creo que un tema fundamental que tenemos que plantearnos nosotros, y no insisto más en todas las ventajas y todo lo positivo que hay en este proyecto de ley, que yo firmaría a ojos cerrados, porque esta ley puede ser perfectible, puede ser corregible sobre la marcha a través de decretos, a través de resoluciones, a través de reglamentaciones. Pero lo importante, y es el hecho político más importante, que esta ley salga cuanto antes, en una situación difícil como la que estamos viviendo en términos políticos, para que no quede como un gesto de la compañera presidenta que quiere sacar una ley y después no sale nada, y queda como la memoria de aquello que se quiso hacer y no se hizo. Entonces, la preocupación fundamental para mí es la divulgación y la aprobación cuanto antes en el Congreso Nacional de este proyecto de ley, respaldada por todos los compañeros, por toda la sociedad en su conjunto. Esto me parece más importante que ponerse a analizar en este momento artículos o temas propios o específicos de la ley. Pero la preocupación mía surge fundamentalmente de algunas reflexiones que tienen que ver con esto de la ley, porque las leyes tienen un valor relativo como las tienen las constituciones. La Constitución del 49 estuvo y no está. Yo manejé el ente de calificación cinematográfica de censura en el 73 e interpreté la ley de manera totalmente distinta al texto, pero yo estaba cumpliendo la ley, porque se hablaba de se prohibirán las películas que atenten contra el espíritu nacional, y yo no prohibía, pero el espíritu nacional para mí era una cosa y para la dictadura que había hecho esa ley era otra cosa. Vale decir, las constituciones también son importantes, y mientras más cosas incorporen en defensa de los derechos humanos, mucho mejor. Pero a no engañarse, porque la libertad no es una abstracción, la libertad la ejerce el que tiene el poder de hacerlo. Sin entrar en la cuestión técnica, de algunas reflexiones que no son soluciones sino temas para pensar. Recuerdo, por ejemplo, año 1955, yo nací en España, llegué acá en el 52. 1955 yo viví todo el 16 de junio del 55. El gobierno Perón manejaba todos los medios de comunicación, todos los medios. Eran totalmente verticalizados en función de la política que bien o mal se manejaba desde la presidencia de la nación. 16 de junio acá, quien estuvo, alguno de ustedes a lo mejor estuvo, recordará que había una desinformación total pese a que el gobierno tenía el control de los medios. Lo recuerdo cuando la gente venía espontáneamente a defender a Perón y no sabía qué es lo que estaba pasando. El partido justicialista o el partido peronista no existía a ese nivel, la CGT tampoco existía, miles de compañeros estaban rodeando en Gasopardo la CGT y las ventanas y las puertas de la CGT estaban herméticamente cerradas y la gente quería que los dirigentes apareciesen para decir qué es lo que pasaba. Y uno estaba en la fundación Eva Perón, que se estaba ahí construyendo casi en los sótanos, y recién cuando pasó aparentemente los bombardeos empezaron a abrirse las ventanas de la burocracia sindical de esos años
para decir todo ha pasado, compañeros, vamos a Plaza de Mayo que ya está todo resuelto. No estaba resuelto nada porque llegamos a Plaza de Mayo y nos ametrallaron en Plaza de Mayo a los compañeros que llegamos ahí. Con esto quiero decir que teniendo el poder de los medios de comunicación, ni la CGT de esos años estoy hablando, ni el partido en esos años tenía la menor inserción en lo que estaba ocurriendo y en la manera de comunicarse y de movilizar a la sociedad y al pueblo en función de la defensa de un gobierno democrático como era el del General Perón. A partir de ese momento, otras experiencias que a lo mejor ustedes la vivieron, de la resistencia peronista. Cuando estábamos, yo fui dirigente sindical en metalúrgicos en Avellaneda, en una fábrica de Cian de Estela en Montechingolo. Yo recuerdo que cuando entre el 56 y el 66 prácticamente, en esos años, con una nueva generación de dirigentes sindicales, no ya la burocracia que había estado al frente de la CGT, los sindicatos hasta la caída de Perón, una nueva generación que asumía todas las funciones de conducción en las fábricas, en los barrios y demás, tenía sistemas de comunicación, de participación y de movilización por encima y al margen de todos los medios de comunicación. Los vestuarios de la fábrica, las asambleas, los congresos, los centros populares que funcionaban en todos los barrios, generaban un sistema de comunicación oral, directa, que se traducía en las movilizaciones casi espontáneas. Recuerdo cuando se ocupó Lisandro de la Torre, las tanquetas invadieron Lisandro de la Torre un sábado, si no me equivoco. Nosotros estábamos en Montechingolo, nos enteramos por teléfono de que estaban ocurriendo estas cosas a las 2 horas y se paralizó toda la fábrica y se paralizó toda la zona del Gran Buenos Aires, de los grandes sindicatos metalúrgicos, textiles y la carne. Va a decir que el proceso de comunicación social y popular prescindía de los sistemas de los medios que estaban totalmente en contra de todo eso. Y si los medios decían hoy va a llover, la gente decía hoy va a ser un sol formidable. Va que uno lo leía totalmente al revés y buscaba Radio Colonia, buscaba otros medios para encontrarse lo que los medios estaban ya ocultando en ese momento. Y esa fue la realidad que uno experimentó en esos años. Y después en el 73, no sé si lo recuerdan, yo cuento 2 anécdotas. Una de ellas cuando vuelve Perón y todos los medios de televisión estaban convocando a la población a quedarse en su casa para que pudiese ver mejor la llegada de Perón a Ezeiza, porque ellos se habían dispuesto 10, 20, 30 cámaras y entonces la gente desde su casa podía ser un espectador en última instancia de la historia más que ser un agente protagónico de la historia. La gente rechazó a la televisión y salió a la calle y más de 1 millón de personas participó de esa movilización. Eso lo quiero poner hoy en día más o menos sobre la mesa, porque ahí está la fuerza real de la información y la comunicación, en la medida que está insertada en las organizaciones sociales, en las organizaciones barriales, políticas, sindicales, que evidentemente han sufrido golpes que son los de la época del proceso que todos conocemos. Y frente a eso lo que no tenemos que olvidar es el poder de los medios. Nosotros lo vivimos en carne propia en el año 73, si no recuerdo mal, en Casa de Gobierno, donde con Hugo del Carril, Mario Sofich y René Mujica estábamos preparando, aunque Hugo estaba más en México que en Buenos Aires, lo que sería el proyecto de cine que incorporaba las relaciones también con la televisión y demás. En esa situación nosotros habíamos hecho un proyecto de ley de cine que eran 20-30 páginas y a la semana siguiente, por X razones, ese proyecto había llegado a manos de las majors, de las distribuidoras americanas y de los grandes medios de la exhibición cinematográfica nacional, que puede prescindir de la producción nacional y hacer mucha plata porque los americanos le dan todas las películas que se necesitan en las pantallas a su criterio. Y cuando fuimos la semana siguiente a una nueva reunión, los exhibidores, los distribuidores trajeron un mamotreto de 300 páginas más o menos, hecha por asesores, consultores nacionales o extranjeros, para mostrar de que todo lo que nosotros estábamos haciendo era estatista, filocomunista, que de alguna manera atentaba contra el libre comercio y demás. Y el proyecto quedó, Isabelita lo metió en el Congreso, pero a partir de ese momento nadie se movió más por él. Perón tuvo en ese momento, si no me equivoco, la intención, que me parece válida, de
que el porcentaje que las empresas destinan a la publicidad de sus productos no se derive en el costo o el valor de los productos, el precio de los productos. Uno consume cualquier producto y está pagando la publicidad de ese producto. Parece hay un subsidio indirecto que hacemos todos los consumidores argentinos cuando consumimos productos que están bancados sobre la publicidad. Entonces se trató de esto. Hubo tanta resistencia de los medios que hasta la presidencia no se animó a llevar ese proyecto al Congreso y demás. Entonces dije antes, todo lo que es la experiencia de la organización social, la participación popular, cuando está vinculada a organizaciones serias, sindicatos, grupos barriales o lo que fuere, y también el poder de los medios. Son dos fuerzas, dos situaciones que se confrontan hoy en día. Con la desventaja para nosotros que el enemigo tiene más poder que entonces. En el año 72, yo doy algunos datos concretos, en este país había 54 millones de espectadores en las salas de cine. El 25% de esos espectadores veían películas argentinas. Hoy, en vez de 54 millones, y la población era un 20 o un 30% menos, estoy hablando de 72, hay 32 millones de espectadores y el cine argentino apenas tiene el 10% de las salas. Eso en sala de cine. Pero si en la sala de cine se ofertan 200, 300 películas al año, en el video, que también lo manejan los americanos en gran medida, se ofertan 800 o 1000 títulos al año para alquilar en DVD o en VHS antes. En televisión cable, en televisión abierta, se ofertan entre 1000 y 1300 películas, estoy hablando de películas de largometraje, al año. Y en televisión cable se ofertan 20.000 títulos de películas al año. De los 50.000 que se ofertan, 30.000 se repiten, pero hay 20.000 títulos de películas al año. Va a decir, la situación audiovisual en materia de contenido hoy es 10 veces más favorable para los grupos que manejan la producción de contenido que lo que era en ese entonces. Entonces estamos hablando de enemigos que se han ido acrecentando con todas las nuevas tecnologías. Y por eso me parece bien que el proyecto de ley conecte el tema de la televisión a todo lo que está pasando con lo audiovisual. Y me parece que, si ustedes observan, las innovaciones tecnológicas hoy en día parece que tienen más importancia que las innovaciones socioculturales, cuando tendría que ser al revés. Las tecnologías tienen que estar al servicio de los contenidos, de lo que necesita la sociedad, y no a la inversa. Y en este punto me parece importante tener en cuenta el debate que hoy en día está presente, porque el tema del audiovisual ya no está en cine, en video, en televisión cable, en televisión abierta, está en el celular, está en el videojuego, está en todas las formas que se van a ir reproduciendo con el tiempo. Con la ventaja para los productores de tecnología de que hoy en día hay una vocación por apropiarse de la tecnología. Cuando aparecieron las tecnologías, desde el teléfono hasta la televisión misma, había mecanismos de resistencia a la innovación. Va a decir, cuando aparece el teléfono, primero es el teléfono en una sola dirección. Cuando ya aparece en doble dirección, el padre se ocupa de ver con quién está hablando la hija. Cuando la televisión aparece en Estados Unidos en los años 50, los productores de cine se oponen y se niegan a la televisión, porque significa una competencia. Cuando descubren que si se asocian hacen un gran negocio conjunto, lo hacen. Pero hoy en día toda la innovación tecnológica empieza a transformarse en una especie de mitificación, y esto no significa negar la importancia de la tecnología, pero cómo la podemos regular y controlar a los fines de que nos sea útil a nosotros. Porque si consumimos tecnología como la estamos consumiendo, esta tecnología viene con contenido que nosotros no estamos produciendo. No estamos produciendo ni videojuegos, no estamos produciendo muchas cosas para los celulares, no estamos produciendo ni para la televisión de cable, ni para el video, ni para el cine, en los términos que serían necesarios. La sala de cine apenas es el 10% de la producción nacional la que se lleva la recaudación. El 90% se lo llevan los americanos y en menor medida los de otros países. Eso ocurre con todos los otros medios que hay en la comunicación audiovisual. No quiero insistir mucho más en esto, pero sí digo,
una ley de este tipo tiene que intervenir también en el fomento a la producción de contenidos, porque si no desarrollamos contenidos que nos expresen en nuestra diversidad, en nuestros imaginarios, en nuestra memoria, tenemos que empezar a consumir los contenidos que vienen de la mano de estas tecnologías. Y en consecuencia, tecnología y contenido nos van a ir agravando la situación como la estábamos planteando si la comparamos con 20 o 30 años atrás. Son reflexiones que yo creo que es importante tener en cuenta, porque el eje hay que depositarlo de vuelta en la forma de información y comunicación con la gente. Hay un exceso de información aparente, porque es falsa. Lo que no hay es un exceso, ni siquiera una comunicación adecuada, que es otra cosa. La comunicación es esto que estamos haciendo cuando hay diálogo, cuando hay participación. Cuando hay sobreinformación y está distorsionada, como lo está ocurriendo con los grandes grupos mediáticos de nuestro país, me parece que nos va a perjudicar más que nos va a ayudar. Entonces, el tema que tiene que tener en cuenta en toda esta labor, cómo podemos ayudar a que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los sindicatos, las organizaciones sociales puedan producir cada vez mejor. No se trata de una emisora de radio o un canal de televisión. Es fácil a lo mejor tenerlo. Lo más difícil de todo esto es sostenerlo. Entonces lo que estamos planteando es políticas que ayuden a una sostenibilidad de un proyecto que no se agote con una cuestión voluntarista o con una ley, porque se puede caer en cualquier momento todo, para demostrar de que la sociedad, las organizaciones sociales son incapaces de tener una radio, un canal de televisión, y que una provincia, mejor que no produzca, se lo haga todo Buenos Aires y estaría todo resuelto. Y esto finalmente en una situación que yo asocio bastante a la época del proceso. El proceso verticalizó a través de los medios y de la represión toda una cadena de mandos, desde los más altos, los medianos y los ejecutores abajo, y hizo desaparecer a miles y miles de hermanos y de compañeros. Hoy en día los medios están también atados a una cadena de medios, con la diferencia de que ya no se sabe quiénes son los dueños, los que están arriba manejando esto, porque son fondos de inversión donde están vinculados inversiones de telecomunicaciones, inversiones de gente que no tiene nada que ver con la cultura ni la comunicación. Entonces, en el anonimato de la cúspide de esa cadena está la decisión de qué es lo que hay que hacer con los contenidos y con las agendas a producir en radio, periodismo, cine o audiovisual en general. Y después aparecen los mandos medios, que son los secretarios de redacción, que como antes los coroneles, los capitanes y demás, empiezan a dar instrucciones de a quién hay que liquidar o a quién hay que desaparecer. Y tenemos a los pobres noteros hoy en nuestro día que andan con el micrófono siguiendo las instrucciones que les da la cadena de mando de más arriba, en función de cumplir esa política que en última instancia es una política militarizada y que en última instancia hace desaparecer como hacía desaparecer de otra manera en la época del proceso. Porque hoy en día el pueblo argentino desaparece de los medios. Todas estas cosas que estamos diciendo no están en los medios, y el que no está en los medios no existe. Esa es la realidad a la cual nos han ido llevando. Entonces, si queremos tener un protagonismo ahí, creo que es importante no perder de vista estas cuestiones, tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Años atrás, chimenea, la gente en la calle, el barrio movilizado y demás, todo esqueletos eran. Había desaparecido la industria y estaban los esqueletos de esa industria y los hijos de los trabajadores sin sus padres trabajando, deambulando por la calle. Ese tsunami económico es fácil de resolver o no tan fácil, depende de las circunstancias, pero cada uno lo ha vivido en carne propia, y económicamente uno puede tener crisis, pero puede encontrar la fórmula para sobrevivir y salir adelante. El político también, la prohibición de los partidos políticos, el autoritarismo y demás, fue un tsunami, barrió. Eso lo estamos padeciendo todavía. Las instituciones políticas perdieron credibilidad, los sindicatos fueron desmantelados prácticamente con la industria, pero poco a poco la sociedad trata de que esos tsunamis políticos y económicos se vayan recomponiendo, porque son visibles, son tangibles. Hay elecciones y uno ve en los votos cómo funciona o no la sociedad. El tsunami cultural es mucho más grave, porque el tsunami cultural afecta a la razón, afecta a los sentimientos, afecta a todo el individuo. Y el individuo no puede amar u odiar porque se lo proponga racionalmente. Son situaciones que se van a resolver a más largo plazo y tienen que incidir en este sentido todo lo que sean las acciones coordinadas de la educación, la información, la comunicación,
la cultura y la política sobre todo, pero la política en el buen sentido, y las organizaciones sociales, para que este país pueda poco a poco tratar de volver a tener la dignidad que se le ha golpeado bastante, la autoestima que se le ha golpeado bastante, porque tiene el derecho, porque tiene una historia detrás y porque hoy en día creo que tiene un futuro que se merece. Nada más con esto.